Hola, muy buenas. Este va a ser el primer vídeo de, espero que muchos, referentes a ciertas inquietudes que tengo, ideas y sobre todo y especialmente contando vivencias y experiencias que, bueno, pues me han ido marcando y me marcan a lo largo de la vida. Y lo hago porque, bueno, se ha convertido en una necesidad. No es una necesidad como tal hacer un vídeo de YouTube de ellas, pero se convierte en una necesidad desde hace, en realidad de toda la vida, pero ya desde hace unos años es como que realmente es hacerlo explotar por dentro y se trata de visibilizarlo y de verbalizar ciertas experiencias que tienes en la vida que, bueno, pues te cambian, te afectan, te duelen, te hacen sufrir. Y es importante, porque estas dos palabras además se utilizan mucho con razón, porque son muy importantes, la voz y la imagen de uno. No la imagen como algo estético, sino el hecho de ser visto, la visibilidad, ¿no? A veces cuando se habla de esto, pues para determinados colectivos, ¿no? La importancia de alzar la voz, de decir lo que piensas, de contar, por ejemplo, los testimonios de los abusos a mujeres anónimas y demás. Cuando se habla de verbalizar los traumas o de visibilizar, por ejemplo, al colectivo LGTBI, Q+, la diversidad familiar, en definitiva, afectiva y sexual de la gente y que hay en el ser humano, es porque es necesario normalizar algo que ya de por sí es normal. ¿Y qué significa normalizar? Significa hacer real. Que la gente lo vea, sepa que eso existe, que eso ocurre, que no es una invención, que no es una opinión, como se ha dicho mucho en los últimos años, ¿no? De es que esa es tu opinión. No, no es una opinión, es mi experiencia. Es decir, no es algo que yo opine, es algo que me ha sucedido. Es verdad que a cada persona le puede afectar de una forma diferente en función de su sensibilidad y de muchísimos otros factores, pero una agresión siempre será una agresión. Es decir, una persona que le grita a otra, al fin y al cabo está invadiendo su paz, o invadiendo su intimidad, o invadiendo su espacio, su territorio, etc. Entonces, la cuestión, y no quiero que esta introducción, porque el tema de hoy en concreto va a ser la gordofobia, pero no quiero que esta introducción se alargue mucho porque es algo que es súper importante, es vital que entendamos, pero de lo que quiero hablar más en profundidad en otro vídeo, porque tiene su miga. Y es el hecho de vivir y tener la sensación continua, no la sensación, sino que es algo que vivo día a día y vivimos, yo creo que todos, el vivir en una sociedad psicotizada, no sé si se podría decir o si existe la palabra, pero en todo caso que se ha vuelto muy psicópata. Y claro, la psicosis obviamente pues está, es decir, es una patología o un trastorno mental muy concreto que, como saben, como sabemos muchos y muchas, está más extendido de lo que parece y que al fin y al cabo no se trata de, es como el autismo o el TDAH o muchos otros trastornos mentales, no es una enfermedad propiamente dicha, sino que es, como su nombre indica, un trastorno y está dentro de una escala. Entonces hay personas que tienen rasgos psicóticos y es algo que se ha normalizado mucho. Esto es un poco como las cartas del tarot. Si tú coges el manual de trastornos mentales, es que al final, o el horóscopo, es que al final encuentras, en cada uno de ellos siempre encuentras algo que puedes decir, hostia, esto soy yo, o yo soy así, ¿no? O conozco una persona que le pasa esto. Hay personas,
a las que realmente les puedes adjudicar una patología de este tipo y puedes hacer check, como yo digo, ¿no? Pues narcisista de manual, ¿no? Pues es porque vas haciendo check en todos los... Pues siempre hay que tener razón, check. No acepta la realidad de otras personas como real, valga la redundancia, check, tal. Pero realmente son rasgos que todos en un momento dado podemos tener y que hay personas que lo normalizan, ¿no? Y ahí es cuando surge la patología, cuando normalizas algo que realmente no es sano, no es normal y que es dañino, ¿no? Para ti mismo y para los demás. Entonces eso, desde la pandemia especialmente, ya de antes, con el auge de la ultraderecha y esa ideología de que hay como una imposición, que quiere haber una imposición ideológica desde, no sé, como grupos ocultos y lobbies que quieren convertir a tus hijos en gays y quieren que las mujeres dominen la tierra, en plan, no sé, imperio de Amazonas o algo similar. Todo esto viene, obviamente, como siempre, de la religión y de una visión ultra religiosa o por medio de una visión ultra religiosa de lo que ellos consideran que no es normal o que no está dentro de la norma, aunque sea perfectamente natural, pero lo consideran fuera de la norma. Y además, pues por supuesto, dentro de un marco capitalista, que no, tranquilas, que no voy a hablar de política propiamente, aunque todo es política, pero no voy a hablar de política en este vídeo y probablemente en ninguno. No por nada, sino porque hablar de política es una cosa muy distinta de lo que solemos hacer, de lo que suelo escuchar, porque hablar de política es hablar de si se deben pagar impuestos y por qué, de público o privado qué es mejor y por qué motivo, y esa serie de cuestiones, ¿no? O qué es ser un ciudadano, o en fin. Entonces, en eso no vamos a entrar. Pero todo esto viene a lo que se dice muy a menudo de que la sociedad está polarizada, ¿no? Y es precisamente porque... Y todo esto que sirva como introducción para lo que vamos a hablar realmente hoy, que es la gordofobia. Y es el hecho de que, como decía, especialmente desde la pandemia, que fue un fenómeno en todo el planeta, sí, pero que afectó especialmente a aquellos países en los que hay una calidad de vida, pues vamos a decir que te permite por lo menos vivir. Es decir, en los países que no están en guerra, que son muchos aún desgraciadamente, o que no están sufriendo, no sé, grandes catástrofes naturales, por ejemplo, continuamente. En fin, quiero decir que es que no quiero hablar de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo y demás, porque eso ya está muy obsoleto y además es totalmente clasista, iba a decir, pero realmente es así, es clasista a nivel global. Pero sí, digamos, el mundo que mejor vivía, ¿no? O que en el que las pandemias o las epidemias eran más de índole mental, es decir, de índole, pues eso, de los efectos que causa el consumismo y el capitalismo al final en una persona, porque hay efectos negativos que al final se ven y se palpan. Países donde, pues eso, la depresión y la ansiedad están a la orden del día, donde hay trastornos alimentarios continuamente, y bueno, y todo está muy relacionado con la salud mental y no con la supervivencia. Y la cuestión es que durante la pandemia pues hubo mucha gente que se enfrentó a sí misma, de repente se vio pensando, se vio reflexionando, se vio poniendo en duda
la relación que tenía con su pareja, la relación que tenía con sus amigos, si realmente quería o no quería ver a su familia o a determinadas personas, los compromisos, el tiempo y la energía que le quitaba el trabajo, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que eso obviamente lleva a un aislamiento, porque además fue un aislamiento físico, pero ese aislamiento físico lleva a un aislamiento mental, ¿no? Y ese aislamiento mental, aunque al principio sí que había cierta, vamos a decir, cierta hermandad y todo el mundo hablaba de solidaridad, lo que pasa siempre al principio, las 2 primeras semanas, luego ya se pasa muy rápido con aquello de los aplausos en los balcones y demás, que a mí siempre me olió fatal porque yo lo decía, lo mantengo y de hecho ha ocurrido. Y es que cuando pasara la pandemia, pues les importaría 3 pimientos la sanidad y los médicos, las médicas y toda la gente que se dejó la vida ahí y la salud en algo tan gordo para que luego haya gente que pues diga que es mentira o que es algo, en fin, las conspiraciones, ¿no? Y todo esto. Entonces, como decía, pues hubo mucha gente que de repente se enfrentó a algo que estaba por encima de ellos, que esas personas es decir, no podíamos controlar, no podíamos decidir sobre nuestras propias vidas, sobre nuestra propia libertad, digámoslo así. Y eso hay gente a la que no le gustó esa sensación de darse cuenta de repente de que esa libertad que nos venden y ese libre albedrío pues no es tal, es decir, estamos sujetos a unas leyes que son necesarias para que funcione la sociedad y que cuando hablamos de libertad de expresión o cuando hablamos de libertad dentro de una sociedad no estamos hablando de libertad en términos absolutos. No estamos hablando de la libertad de hacer lo que te dé la gana o dejarte llevar por tus instintos, porque entonces pues somos animales, pero entonces seríamos animales pues sin civilizar, es decir, sin cultivar, ¿no? Porque el salvaje viene precisamente de eso, de silvestre, de asilvestrado, que está sin cultivar, ¿no? Y civilizado es cultivado, que no ha sido tocado por la mano del ser humano. Entonces no vive solo como el cíclope, ¿no? Que vivía solo y se comía a sus invitados en vez de invitar a comer a sus invitados, valga la redundancia, que era algo muy importante, de ahí la importancia del fuego con el que se cocina, la gastronomía, pero bueno, esta no va a ser una clase de antropología, por lo menos hoy, pero la cuestión es que vivimos en sociedad. Hay gente que se dio cuenta de que estaba mejor sola y eso, por un lado, parecía que podía ser positivo porque las relaciones dejan de ser tan aparentes, vamos a decir así. Es decir, hubo gente que se dio cuenta de que la vida que tenía no le gustaba para nada. Pero por otro lado, el nivel de ira, de estrés y el nivel de concienciación también, una vez más, por cierto, porque ya os recuerdo que hace muchos años en el 15M hubo una explosión de concienciación de muchísima gente que nos dimos cuenta pues de eso, de que había una libertad aparente, es decir, realmente el poder estaba en manos de las grandes fortunas, de las grandes entidades financieras, y que se podían cambiar cosas, pero hasta cierto punto. Y en esta ocasión cambiaron muchas cosas en ese sentido también. Hubo una toma de conciencia, pero en esta ocasión hubo un elemento fundamental, yo creo, y fue precisamente ese auge de las ideas
ultra religiosas y de ultraderecha, pues eso, que vienen de Europa del Este, por ejemplo, de Rusia, o de Bolsonaro, de Trump o de Le Pen, pues eso, otra vez volviendo al nacionalismo, a lo nuestro es lo mejor. La familia cristiana es tradicional, es la normal, y todo lo demás son ideologías impuestas. Vienen todas estas ideas sobre la inclusión forzada, que no han dado matraca en las redes sociales con que es forzado el hecho de que aparezcan personajes que siempre han debido estar ahí y sin embargo no estaban por censura. Y se le ha dado la vuelta a la tortilla de tal manera al asunto que ahora las personas que eran o éramos discriminadas por determinadas cuestiones, resulta que no solo éramos las víctimas de esas agresiones, no solo éramos las víctimas de esas discriminaciones, sino que éramos victimistas, es decir, no éramos víctimas, sino que nos hacíamos las víctimas, y que además era culpa nuestra por tener la piel muy sensible o por, como llaman, lo de la generación de cristal, que yo no sé a qué generación se refieren, porque yo la piel no la tengo de cristal, la tengo de cemento. Entonces, lo que pasa es que soy una persona sensible, es decir, cuando alguien me grita, a mí eso me violenta. Cuando alguien me insulta, a mí eso me violenta. Cuando alguien se mete en lo que no le llaman o se mete en mi vida, resulta violento. Y eso, no voy a decir la palabra objetivo, pero cualquier persona con un mínimo de educación, de sentido del respeto y del sentido de la intimidad y de dónde están los límites, lo ve desde fuera y sabe perfectamente que esa persona me está agrediendo. Y no es que yo me lo esté tomando así porque es que soy demasiado sensible. Eso lo he escuchado tantas veces, desde la pandemia especialmente, y ya os digo por ese motivo. Porque de repente hay gente, voy a decir hombres, porque sí, también hay mujeres, obviamente, pero especialmente hombres. Y me viene a la mente mucho el maravilloso libro, no me voy a acordar de la autoría, el de Hombres Blancos Cabreados, pero lo explica muy bien. Y es que hay digamos, una necesidad de identidad por parte de gente, especialmente hombres blancos heterosexuales, porque se han dado cuenta de que las mujeres tienen motivos más que sobrados para luchar por muchas discriminaciones e injusticias que han sufrido a lo largo de la historia, de toda la historia, simplemente por esa idea de que son, bueno, lo que se asocia a la feminidad, ¿no? La debilidad o la sumisión, son un receptáculo para el hombre, son un objeto para el hombre, etcétera, ¿no? Frente a la masculinidad, ¿no? Que es la dominación, la virilidad y un largo etcétera. No voy a entrar en eso tampoco a fondo en este vídeo porque, como os digo, no es el momento, pero lo haré, ¿eh? Hablaré de esto a fondo porque creo que es un tema muy, muy, muy importante. Nadie puede decir que no, que no lo es. Es un conflicto muy enquistado en la sociedad por lo polarizado que está y por la cuestión también de las personas trans, de las mujeres trans. Pero bueno, de esto ya hablaremos. La cuestión es que, pues eso, hay una serie de hombres blancos, heterosexuales, etcétera, que yo no sé si por envidia, o sea, no sé qué es lo que realmente les da rabia del hecho de que, pues eso, se manifiesten o reclamen o se quejen o simplemente hablen de las cosas que les ocurren las mujeres, las personas LGTBI, pues eso, gays, lesbianas, las personas con discapacidad, las personas racializadas, las personas inmigrantes, las personas gordas, es decir, todas las personas que no están dentro de eso que consideramos norma
según qué ideología. Y como digo, recordad que estamos en un contexto en el que desde Europa del Este, bueno, desde Rusia en concreto, Putin, por un lado, y desde Estados Unidos por otro, ha habido un ataque en masa desde las redes sociales, desde Internet, de bulos y de campaña, de eso, de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y decir, oye, que es que te están intentando imponer esto, te están intentando imponer que pienses de esta manera, ¿no? O que aceptes esto, mejor dicho. Quieren que lo aceptes esto a la fuerza. Y claro, uno se pregunta, no sé, ¿qué pega puedes poner tú en que se acepte que hombres y mujeres sean iguales o el hecho de que hay distintos tipos de familia, que hay niños y niñas que son adoptados, que son adoptadas, que viven con abuelos, que viven con 2 mujeres, que viven con 2 hombres? ¿Qué razones puedes tener que no sean puramente religiosas? Es decir, que hay unos escritos de hace 3.000 años que te dicen que eso no es lo natural. Yo creo que yo creía que a estas alturas todo eso ya estaba superado. A la vista está que no. Y el problema está en que gente que no es nada religiosa, hay gente que no en ningún momento se había planteado esas cosas, no solo está ahora a favor, es decir, no solo le parece que efectivamente vivimos en un mundo en el que ya todo el mundo debería tener el mismo derecho a existir, a identificarse como quiera y a intentar ser feliz a su manera dentro de un sistema que ya de por sí es injusto, que es el capitalista, y dentro del hecho innegable de que la mayor discriminación o la que más afecta, es decir, dentro de esa escala de privilegios y derechos, porque hay que recordar que esto es algo también muy importante, que los privilegios y los derechos hay distintas categorías, es decir, eso no es un absoluto, no es que las mujeres, o sea, no es que los hombres sean privilegiados, mejor dicho, no es que todos los hombres sean privilegiados frente a todas las mujeres en general, no. Ser hombre es un privilegio frente a ser mujer, pero eso no quiere decir que no haya otros privilegios u otras discriminaciones que se solapen, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿cómo podrías determinar tú quién está más bajo en la escala social, por decirlo así, o quién se considera más fuera de la norma? ¿Un hombre gay pobre o una mujer racializada pero rica, de clase alta? ¿Me entendéis? Es decir, hay que ver cada cosa en su contexto. Me estoy yendo muchísimo por las ramas, pero bueno, como era el objetivo, hablaros y, en fin, contar todo lo que está en mi cabeza desde hace mucho tiempo y que, pues en fin, lo vivo, lo analizo, lo hablo, leo y hago lo que puedo por entender el mundo en el que estoy, que me parece que está muy patas arriba. Y bueno, he ido abriendo paréntesis, ya no sé muy bien dónde cerrarlos, pero resumiendo un poco la cuestión, el privilegio se define, y es que esta definición, no sé si la leí o la vi el otro día en algún sitio, pero me gustó mucho, y es que el privilegio se podría definir como sentir que otro problema, o sea, los problemas de otras personas o de otros colectivos, de otros... cuando hablamos de colectivos no decimos asociaciones, ¿vale? No os imaginéis un colectivo organizado, no. Pertenecer al colectivo LGTBI no significa que yo me tenga que identificar con una bandera, con una asociación determinada o con unas ideas determinadas, no. Significa que no soy una persona exclusivamente heterosexual o que ya a día de hoy especialmente que la idea del amor romántico
cada vez hay más gente que la ha superado, cada vez hay más gente que sabe o que entiende que no necesita casarse y que esa idea del matrimonio tradicional ya se ha ido superando, o al menos eso creía, no sé yo. Pero la cuestión es que ahora en esas siglas se podría englobar muchísima más gente, porque cualquier persona que no tenga una relación tradicional familiar, afectiva, sexual o una combinación de las tres, pues ya se podría decir que pertenece al colectivo LGTB, porque al final de lo que estamos hablando es de que hay una normatividad, es decir, hay una idea de lo que es normal y de lo que no, y normal entendido como debe ser, ¿no? Hay una moral detrás, puede ser una moral religiosa o puede ser una moral basada en, pues eso, de donde viene la palabra etimológicamente, de la costumbre, ¿no? De lo que entiende la gente como cuando decimos que alguien es buena persona, más o menos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Pues la cuestión es que esa... bueno, como decía, pues hay una polarización que viene especialmente por un lado, las personas que por fin, después de toda su vida sufriendo en silencio las hemorroides, sufriendo en silencio ciertas experiencias, y cuando digo en silencio me refiero a lo que comentaba antes de la invisibilidad y de la incapacidad para hablar, ya sea por miedo a represalias, el pánico que le puedes tener a un agresor, por ejemplo, a un maltratador psicológico, tienes verdadero miedo de hablar. Hay cosas que yo he intentado verbalizar durante muchísimos años, de hecho toda mi vida, y cuando lo he conseguido un poquito ha sido con un esfuerzo bastante grande, es decir, con la sensación de que estaba hablando de algo prohibidísimo. Pero bueno, eso también es otra cuestión de la que no quiero hablar ahora. El tema está en que en esa polarización están las personas, por un lado, que creen que hay mucho por lo que luchar, que viven discriminaciones o viven situaciones injustas o agresiones incluso, y luego hay personas que piensan que todo eso es una exageración, que hay problemas más importantes, que por supuesto son los suyos, que ellos también tienen problemas, que eso nadie nunca lo ha negado. Es decir, a mí viene un hombre blanco heterosexual y me dice, no, es que la inclusión forzada, es que la feminazis, es que siempre... Pues eso, las típicas quejas que tienen siempre, ¿no? De que como que arman ruido y que se quejan por nada o que somos victimistas, etcétera. Pero a continuación, y esto es real, o sea, me ha pasado muchas veces, a continuación ellos pasan a contarte sus problemas y a decirte, pues mira, es que yo sí que he vivido mucho y mira lo que me ha pasado a mí, porque yo cuando estuve no sé dónde me pasó no sé qué, bla, 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 y te empiezan a contar sus problemas. Y yo les digo, pero sí, o sea... Pues sí, son una putada, lamento que hayas sufrido todo eso, ¿y por qué no te quejas? O sea, a ti nadie te está impidiendo que tú reclames o te quejes de lo que tú quieras. La pregunta es, ¿por qué te molesta que el resto del mundo estemos pidiendo los mismos derechos a hacer determinadas cosas que tú ya tienes? Es decir, y no hablamos, cuando hablamos de derechos, no hablamos solo de derechos ya digamos hechos ley. Hablamos del derecho a ser uno mismo, hablamos del derecho a vestir como te dé la gana, hablamos del derecho de besar a quien te dé la gana por la calle sin que haya alguien que te tenga que mirar, hacer una foto, reírse de ti o hacer una burla, etcétera. Hablamos del derecho a estar tranquilo, hablamos del derecho a que nadie se meta en cómo vas vestido, en tu cuerpo, o en fin, en mil cosas, ¿vale? En mil cosas. Es que hay mil cosas por las que otra persona se puede meter en tu vida sin que tú se lo hayas pedido.
Entonces, y aquí es donde empezamos a meternos ya en el kit de la cuestión, porque, como decía, en esa polarización hay personas que empiezan a hablar de una problemática que se han dado cuenta que le ocurre a más gente y entonces se unen, le van poniendo nombre a todo eso y así surge el término gordofobia, que, bueno, para quien no lo sepa y quien siga teniéndole miedo precisamente a la palabra fobia, no es solo, o sea, no se habla de fobias cuando hablamos de cuestiones sociales. No estamos hablando en términos psiquiátricos, no es una como la aracnofobia, ¿vale? No es el miedo intenso a X, que por cierto hay, yo creo que a prácticamente cualquier cosa. No, estamos hablando de fobia en el sentido de rechazo, ¿vale? Y el rechazo siempre viene de un miedo, un desconocimiento, unos estereotipos y unos prejuicios. Es decir, viene del pensamiento de que esa persona, esa idea o el objeto de tu rechazo es algo indeseado. Es algo que te da asco o es algo que no te gusta por determinado motivo. Es decir, porque te han dicho que es malo, entre comillas, en algún sentido, ¿vale? Como digo, ese sentido, aunque muchos de vosotros no lo querráis o no lo querráis admitir, pero muchas veces ese rechazo viene de ese discurso de ultraderecha, que lo voy a repetir las veces que haga falta, que es que el trasfondo es ultra religioso, pero que está unido precisamente a las clases a las clases altas y a los multimillonarios, pero que está unido, está entrelazado con eso, con la ayuda, el pequeño empujoncito, ¿no? de decir de intentar volver a decir a la humanidad qué es lo natural y qué es lo que no es natural, ¿no? Y cogiendo, como siempre, la biología y la ciencia según les interese, ¿no? Ahora nos interesa hablar de la mujer biológica, ¿no? Es que biológicamente está el macho y la hembra. Joder, pues habéis quemado a gente, habéis quemado a científicos a lo largo de los siglos por su ciencia, ¿no? Y ahora de repente os interesa mucho la ciencia y lo biológico. Pero bueno, esa es otra... En fin, no voy a meterme en ese fregado ahora.